Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque esta mañana también nos abrió los ojos. Mire cómo es de bueno Él. Tenemos un Dios misericordioso. Fíjese, vamos a empezar el capítulo 25. Estamos empezando hoy y vamos a ver unas cosas tan lindas en ese capítulo. Fíjese. Pero el capítulo 24, vimos al mediador del pacto y cómo se llevó a cabo la ceremonia, ya que los 75 hombres que subieron con Moisés y Aarón comieron con Dios y bebieron, dice la palabra. ¿Cuáles fueron las condiciones para que Israel se convirtiera en esa nación elegida? Que el pueblo de Israel permaneciera en el pacto, que obedeciera las cláusulas del pacto dado en el monte Sinaí. Así que estamos en el monte Sinaí, las 12 columnas representando a las 12 tribus de Israel. Mire, ¿y cómo Moisés representó a Dios? En el altar, como la otra parte, fíjese, del pacto, donde se ponía el animalito inocente para el sacrificio. ¿Y qué nos recuerda ese sacrificio? Nada más y nada menos que a nuestro amado Jesús en la cruz, como la representación de Dios, muriendo por todos nosotros. El capítulo 25, Dios nos va a dar una visión, y Dios le va a dar una visión a Moisés. Aquí vamos a ver, para mostrarle el tabernáculo. Vamos a aprender cómo debemos nosotros adorar a Dios. Y podemos ver los principios de la verdad para poder impactar a la adoración de hoy en día. Dios nos quiere enseñar desde el principio, en el capítulo 20. Él nos está pidiendo, fíjese, obediencia. Y la obediencia es parte de la adoración. Y esta construcción del tabernáculo tiene el propósito de ir enseñándonos que ahora nosotros somos ese tabernáculo. La parte central del tabernáculo era el lugar santísimo, donde se guardaban las tablas de la ley. ¿Qué podemos entender de esto? Que todo el propósito del santuario era custodiar el pacto que estaba dentro del arca. Y ahora que no hay templo, ¿dónde está ese santuario? Usted y yo somos ese santuario. Y el lugar santísimo es nuestro corazón, donde debe de estar lo más importante, la palabra de Dios. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que debe estar ahí? La palabra de Dios y sus mandamientos. Si es así, nuestra vida va a estar transformada. Fíjese cómo comienza el capítulo 25. Antes de hablarnos de la adoración, nos va a hablar del dar. Nos habla de la generosidad que hay en nuestro corazón. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Hay generosidad ahí? Mire, el verso 1 dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, Dios le dio la revelación a Moisés, fíjese. Y ahora Moisés le está relatando a la gente y les enseña que la adoración es el resultado de su revelación. El 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tome mi ofrenda, tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué Dios pide ofrenda? Uno se pregunta, ¿por qué Dios pide ofrenda? Dios no tiene necesidad de nada. Mire cómo dice Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos.
Y el Salmo 50:22 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que Él no necesita que le demos, pero nosotros sí necesitamos dar. Es bueno tener un corazón generoso y obediente para hacer las cosas como Él dice, para reconocerlo como el Rey del universo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios está interesado en el cómo y no en el qué. Es decir, lo que importa es cómo damos, la actitud que tiene nuestro corazón y no lo que usted da. Y eso nos recuerda cuando Jesús, fíjese, estaba en el templo y observó a los que daban ahí la ofrenda y vio a una viuda. Marcos 12:41 dice, Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios ve lo que hay en el corazón y no lo que nosotros damos. Él pide una ofrenda, pero que sea una ofrenda voluntaria. Pero hay una estipulación, varones con un corazón dispuesto, que no da solamente por cumplir, para que me vean, o para que vea la gente que miren lo que estoy dando, sino que tiene que venir de un corazón generoso, que da sin ninguna dificultad, que da sin que le retuerzan el brazo. Cuando usted y yo damos, fíjese que cuando usted y yo damos, nos parecemos a Él. Por lo que dice Juan 3:16, que yo sé que usted lo sabe de memoria. Él es nuestro mayor ejemplo de dar, de ser generosos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué precioso. Ya que preparó su corazón, ya que ha preparado el Señor nuestro corazón, que está lleno de gratitud, ahora sí, vamos al verso 3. Y dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así